escuchemos el poderoso mensaje de la palabra de Dios por el pastor Miguel Núñez. Obedecer a Dios cuesta caro, desobedecerle cuesta más caro. En el libro del profeta Jonás tenemos una historia verídica que ilustra de modo excepcional esta gran verdad de que obedecer a Dios cuesta caro, pero que desobedecerle cuesta más caro. Jonás fue profeta de Dios para el tiempo del reinado de Jeroboam, quien reinó en Israel alrededor del año 785 a.C. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, verso 25. Algunos alegan que el libro de Jonás es una alegoría, una parábola o que es ficción, pero en San Mateo capítulo 12, versos 39 al 41, nuestro Señor Jesucristo se refiere al profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, y que los ninivitas se arrepintieron por la predicación de Jonás, y comparó su muerte y resurrección con el caso de Jonás. Si Jonás fuera una alegoría, parábola, leyenda o ficción, el Señor no hubiese comparado su muerte y resurrección, el fundamento mismo de la redención, con una ficción. De modo que el Señor Jesús confirmó la histeriosidad de Jonás y su tremenda experiencia. Dios le da un mandato explícito a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era una ciudad muy grande, sus murallas tenían más de 30 metros de alto y eran tan anchas que por encima de las mismas cabían a correr 3 coches uno al lado del otro. Era una inmensa metrópolis, capital del imperio de Asiria, una ciudad poderosa, arrogante, brutal, sanguinaria, cruel, corrompida, llena de mentiras, de rapiña, de pillaje, de fornicación, maestra de hechizos. Nahum capítulo 3, versos del 1 al 4. E implacables enemigos de Israel. Y Dios, en su misericordia, para darle oportunidad a los ninivitas de arrepentirse, es que ordena a Jonás para que vaya a Nínive a pregonar contra esa ciudad. Pero Jonás, en vez de ir a Nínive, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, es decir, salió en dirección opuesta. Nínive estaba al este de donde él se encontraba y Tarsis estaba al oeste. ¿Qué muchos Jonás hay hoy que hacen exactamente lo opuesto de lo que Dios les ordena? Jonás caminó a la costa del Mediterráneo, llegó a Jope, ciudad y puerto de mar, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, lejos de la presencia de Dios. Jope era tal vez el puerto de mar más importante en el este del Mediterráneo, en Palestina. Tarsis era un puerto muy importante y tal vez el más distante en el oeste del Mediterráneo, que se cree estaba al sur de España. Así que Jonás, en el camino de su desobediencia, pagó su pasaje, cubrió sus propios gastos. Hoy día es igual. Siempre hay los Jonás que, para desobedecer el llamado y la voluntad de Dios, costean sus gastos, pero para obedecer hay que pagarle los gastos. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Qué le motivaba a desobedecer a Dios y a huir, a escapar de su responsabilidad y de la presencia de Dios? Nínive era el más cruel y encarnizado enemigo de Israel, y Jonás, motivado por un equivocado celo por su pueblo, por un falso patriotismo y por un fuerte deseo de venganza contra Nínive, viajó en dirección opuesta para no predicar en Nínive y así viniera la destrucción de la ciudad, pues él sabía que Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse y en gran misericordia, y que se arrepiente del mal. Jonás capítulo 4, versos 1 y 2. Así que las motivaciones de Jonás en su vida eran humanas, carnales, patrioteras. Motivaciones equivocadas conducen a decisiones erróneas y a resultados funestos. Por celo mal fundado, en la historia de la iglesia cristiana se han producido cerca de 200 millones de mártires evangélicos. Y con tales motivaciones, Jonás, cuyo nombre significa paloma, alzó vuelo lo más lejos posible de Nínive, de su responsabilidad, de la voluntad y de la presencia de Dios. Pero ¿quién podrá escapar de Dios? El salmista David cantó a la omnipresencia de Dios y dijo:
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo me son las tinieblas que la luz. Salmo 139, 7 al 12. Y efectivamente, Jonás no pudo escapar, pues Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El desobediente siempre se ve envuelto en grandes tempestades. Dios en su misericordia hizo levantar esta tempestad para traer a Jonás a la obediencia y al cumplimiento de su responsabilidad. En medio de esta tempestad los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios, pero sus dioses no respondían, pues el mar se iba embraveciendo. Esos dioses, esos ídolos, esas imágenes de oro, plata, bronce, hierro, yeso, madera y papel no pueden responder, no importa cómo les llamen o de qué religión sean, pues dice la Biblia que son obra de manos de hombres que tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115 del 3 al 8. El pueblo que se da cuenta en experiencia propia de la importancia de los ídolos y las imágenes, lo expresa de la siguiente manera: cuando Dios no quiere, santos no pueden. Aleluya. El verdadero y único Dios, para que nadie se engañe ni se deje engañar, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías capítulo 45 verso 22. Los marineros, a fin de controlar mejor la nave, alabado sea Dios, y que la borda se elevara sobre el mar, lanzaron al mar todos los enseres, toda la carga, todos los bultos. Jonás, irresponsablemente, como lo es todo desobediente, había bajado a una bodega y se había echado a dormir. El patrón de la nave, inspeccionando las bodegas para ver si toda la carga había sido lanzada al mar, se encontró con el bulto del problema. Lo despertó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Que muchos dormilones hay hoy día, mientras las almas navegan y naufragan en el mar tormentoso del pecado, del vicio, de las drogas, del crimen, la violencia, de la idolatría, del ocultismo, de la mentira y el engaño. Hay tantos predicadores y creyentes indiferentes, apáticos, desobedientes, manchados, que nada o muy poco hacen por la salvación de esas almas. Dormilones. Oh, amados oyentes, si el capitán del barco, un pagano, le tuvo que decir a todo un profeta dormilón: levántate, ora, clama a tu Dios para que Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos, me siento con la autoridad del Señor, amados míos, habiendo dedicado mi vida ya hace más de 30 años al servicio del Señor, aleluya, en rescate de las almas perdidas, dejando mi país, nuestro trabajo, dejándolo todo, aleluya, nuestra familia, y yéndonos a vivir por fe. Gloria a Dios, a Asunción del Paraguay. Alabado sea el Señor, en Sudamérica, donde estuvimos por 17 años levantando obra y fundando iglesias y capacitando obreros en la obra del Señor. Me siento con autoridad de decirte, amado mío, despiértate tú que duermes, dormilón. La tempestad vino por causa de Jonás, la carga se perdió por causa de Jonás, la nave peligraba por causa de Jonás, la tribulación estaba en inminente peligro de perecer por causa de Jonás. Es que donde quiera que hay un desobediente, lo que hay son problemas, toda clase de problemas. Con razón, los marineros dijeron a Jonás: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más.
Jonás le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En eso habría que darle crédito a Jonás, que reconoció y confesó su culpa. Es raro ver a alguien que reconozca y confiese su culpa. Casi nadie se señala a sí mismo y dice: yo tengo la culpa. Casi todo el mundo señala al otro y dice: él tiene la culpa. Sin embargo, es evidente que Jonás admitió su culpa de un modo superficial, presionado por las acusantes circunstancias, y que internamente él se mantenía en actitud de desobediencia de no ir a Nínive, pues prefirió que lo lanzaran al mar y morir. Y después de esa parcial admisión de culpabilidad, la tripulación quiso salvar a Jonás, pero aunque aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y después de aquellos hombres clamar y de reconocer la soberanía y el poder de Dios, diciendo: tú, Jehová, has hecho como has querido, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Libre el último bulto, el bulto del problema. Jonás el desobediente, se acabaron los problemas en la nave. Aunque perdieron la carga, no perdieron la nave ni sus vidas. Es que donde quiera que hay un desobediente, lo que hay son problemas. El desobedecer a Dios cuesta caro, pero desobedecerle cuesta más caro, tanto al desobediente como a los que le rodean. Hay gente, incluyendo creyentes, que piensan que viajando, cambiando de ciudad, cambiando de vecindario, cambiando de casa, cambiando de iglesia, cambiando de esposo o esposa, van a resolver sus problemas. Bueno, es muy cierto que tienen que haber un cambio, pero es la persona misma la que tiene que cambiar. Tiene que cambiar de dirección, tiene que darle las espaldas al pecado y darle el frente a Dios. Esto se llama arrepentimiento. Tiene que cambiar internamente, lo cual solo Dios puede ver. Esto se llama nuevo nacimiento. Tiene que cambiar externamente, lo cual el mundo puede ver. Esto se llama conversión. Tiene que cambiar de vida, lo cual se produce por el cambio interno y el cambio externo. Esto se llama santidad. Y todo esto lo hace Dios en la vida de todo aquel que lo desea y acepta a Cristo como su Salvador. Y Jonás el problemático cayó en el agua, y Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí los escépticos e incrédulos dicen que esto no puede ser. En primer lugar, Dios hace milagros. En segundo lugar, Cristo confirmó el caso de Jonás. En tercer lugar, el caso de Jonás no ha sido único. Han circulado varios relatos de sucesos modernos semejantes al de Jonás. Quizás el más importante se encuentra en el Princeton Theological Review, tomo 25 del 1927, página 636, donde se relata la experiencia de un hombre rescatado 3 días después de ser tragado por un mamífero marítimo. Ahora Jonás está en el vientre del pez, y sin duda el pez enseguida fue a iniciar el proceso de digestión, pero Dios no se lo permitió. Alabado sea Dios, paralizando el sistema digestivo. ¡Qué problema! Tampoco podía comer nada más, porque cómo comer y digerir lo últimamente comido sin digerir a Jonás. Y el pez tuvo un ayuno forzoso de 3 días y 3 noches. Ahora los problemas los tiene el pez por tener a Jonás adentro. Es que donde quiera que hay un desobediente, lo que hay es problemas. Es que obedecer a Dios cuesta caro, pero desobedecerle cuesta mucho más caro al desobediente y a los que le rodean, incluyendo hasta los animales. Amigos, y en estos 3 días, y desde el vientre del pez, fue que Jonás se arrepintió de su desobediencia, de su rebeldía, de su vanidad, de su falso patriotismo, de su deseo de venganza, y oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez,
y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y sigue una oración bellísima que concluye diciendo, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pagaré lo que prometí, alabado sea Dios. La salvación es de Jehová. Y después de esta oración de verdadero arrepentimiento, confesión y promesa firme de obedecer a Dios, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Se le acabaron los problemas al pez. Y ahora por segunda vez Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y esta vez, tal vez con parte de las algas que se le enredaron en su cabeza, conforme él dice en su oración, y tal vez con los olores del vientre del pez, se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y llegó la noticia hasta que el rey de Nínive hizo proclamar en Nínive diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se le volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amados oyentes, todos los miembros de la tripulación que eran paganos amaron a Dios y fueron salvos de la muerte. Todos los habitantes de Nínive, alrededor de 500,000 que eran paganos, clamaron a Dios y fueron librados de la destrucción y de la muerte. Este mundo en que vivimos, con sus más de 4.000 billones de seres humanos, es una gran Nínive donde el pecado en todas sus manifestaciones abunda en todas las capas sociales y en todas las esferas de la acción humana, y por lo mismo está sentenciado por Dios a grandes juicios y calamidades, y luego ser destruido con fuego y azufre desde el cielo. Toca pues a nosotros, los cristianos, los que amamos al Señor y amamos las almas, proclamar a voz en cuello la gran salvación que Cristo ofrece, para que las almas se tornen a Dios y se libren de los juicios venideros y de la perdición eterna en el lago de fuego y azufre. No olvide que obedecer a Dios cuesta caro, pero desobedecerle cuesta mucho más caro. La elección es suya, amado oyente. El juicio es inminente. Sálvese el que quiera en los brazos de Jesucristo. Este es el momento. Amado oyente, amado amigo, tú que me escuchas en esta hora, acepta a Cristo como tu gran Salvador. Aleluya, que es verdad, es difícil seguir al Señor y cuesta caro, pero desobedecerle cuesta mucho más caro. Ora conmigo y acepta a Cristo como tu gran Salvador. Padre Santo, acepto a Cristo como mi gran Salvador. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados y me limpies con tu sangre preciosa. Anota mi nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén.